todo lo hermoso que Dios tiene para enseñarnos en esta mañana, porque hemos venido precisamente a eso. Tenía tan solo 7 años cuando mi padre se fue sin despedirse. Nadie me explicó absolutamente nada, solamente el silencio incómodo de aquellos adultos que me rodeaban y la sensación de que algo en mi vida se había quebrado para siempre. Crecí con muchas preguntas, preguntas que nunca tuvieron respuesta. En la escuela era una persona bastante distante, callada. Siempre observaba desde lejos cómo otras niñas corrían hacia los brazos de sus padres al salir de clase. Y yo caminaba sola. Mi madre, marcada por el abandono y la amargura, se volvió distante con los años. Para mí nunca hubo un abrazo, para mí nunca hubo una palabra bonita, solamente exigencias, reproches, largos días de indiferencia y golpes. Pero aprendí a sobrevivir emocionalmente, aun cuando mi corazón se llenó de una profunda sensación de no pertenecer a ningún lugar. En la adolescencia buscaba amor y no lo encontraba. Empecé a tener amistades que no me valoraban y relaciones que me lastimaron. Tomé muchas decisiones desde el vacío y sentía que mi vida era una lucha constante por ser vista, aceptada y elegida. Al llegar a la adultez, pensaba que todo iba a cambiar. Y aunque parecía fuerte por fuera, trabajaba, sonreía, cumplía con mis responsabilidades, pero por dentro llevaba una herida que nadie conocía, una herida silenciosa. La convicción de que era fácil de abandonar, que todo el que se acercaba a mí se acercaba para abandonarme en algún momento. Un día, tras una crisis profunda, alguien llegó a mi vida, invitándome a una reunión de oración. No esperaba nada especial, sinceramente. Solo quería un momento de paz. Pero aquella noche, mientras estaba ahí sentada en esa banca, escuché algo que cambió mi vida. Dios no es como los hombres. Él no abandona a sus hijos. Y esa frase atravesó mi corazón, como una luz entrando en una habitación cerrada por años. Porque desde ese momento empecé a buscar a Dios con sinceridad. No desde la religión, sino desde la necesidad que había en mi alma. Empecé a llorar lo que nunca había podido llorar. Y hablé con Dios como quien habla con un padre verdadero. Con el tiempo descubrí algo profundo. Mi identidad no estaba definida por quienes se fueron. Mi identidad estaba definida por aquel que decidió quedarse. No fue un proceso instantáneo. Hubo días de mucha duda. Hubo días donde los recuerdos eran demasiado dolorosos, luchas completamente internas. Pero en cada paso, Dios fue construyendo lo que el abandono de mis padres había destruido. Hoy testifico con paz en mi corazón. Y puedo decir a boca llena, mis padres me dejaron, pero Dios me recogió. Mis padres me dejaron, pero Dios me encontró. Y nunca más estuve sola. Mira qué hermosa esta historia. La historia de una mujer, de una persona como tú y como yo, que sufrió muchas heridas de abandono, pero en el camino entendió una verdad poderosa. Y es aquí donde vamos a empezar con esta bella reflexión, porque yo sé que muchos se van a sentir identificados con esta historia. ¿Sabes por qué? Porque muchos hemos vivido heridas de abandono, heridas que todavía están ahí latentes, cosas que todavía viven en nuestros corazones y lloramos
Y a veces somos como el payaso. Mientras estamos en el público, mientras todos nos están viendo, sonreímos. Pero cuando todo el mundo se va, lloramos desconsoladamente, porque hay un vacío grande en el corazón, porque hay un área en nuestras vidas que no sabemos ni entendemos cómo entregárselo al Señor. Y nos vamos directamente a la palabra de Dios en esta mañana. Nos vamos a un texto maravilloso. Nos vamos a Salmos capítulo 27, verso 10. ¿Estamos todos aquí, familia? Busque su Biblia, por favor, porque vamos a leer, vamos a aprender en esta mañana. Salmos capítulo 27, verso 10. Y dice de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mira qué hermoso esto. Ese es nuestro verso central en la mañana. Anótelo, por favor. Salmos capítulo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mire qué hermoso esto. Y sabes, este verso bíblico no es solamente una promesa poética. Yo sé que muchas veces hemos pasado por ese salmo, pero hoy vamos a aprender acerca de este verso. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esto es una declaración de identidad, familia. Porque sabes, incluso en ese tiempo, el Señor sabía y el Señor se le revelaba a las personas que habían quedado solas en el mundo. Porque no podemos negar una realidad. No podemos negar que en muchas ocasiones la gente nos da la espalda. No podemos negar que en muchas ocasiones papá, mamá, hermanos, amigos, hasta gente de la misma iglesia se va a marchar. Y muchas veces nos vamos a sentir demasiado solos. Pero es ahí donde Dios nos está diciendo: mira, tu identidad no está en tu familia, en un apellido, en una iglesia. Tu identidad la tienes porque eres mi hijo. Y aun cuando todo el mundo se vaya, yo estoy aquí para ti. Yo no sé si alguien podrá escuchar esto en esta mañana. Yo no sé si alguien lo necesita en esta mañana. Pero muchos se han sentido solos. Y hoy yo quiero recordarte a ti que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Es una declaración de identidad, familia. Y qué hermoso es cuando Dios nos recuerda que Él es capaz de llenar esos vacíos que nadie ni nada pueden llenar. Y Él establece una relación permanente además. Porque Dios no quiere que tú lo veas nada más como aquella figura a la que le debes reverencia y respeto nada más. Dios quiere que tú empieces a verle como su Padre, como tu Padre. Y su presencia no depende de nuestra fidelidad, porque precisamente eso hace un Padre. ¿Y qué quiere recordarte hoy Dios a través de esta hermosa reflexión? Cuando los vínculos terrenales, cuando tus relaciones terrenales fallen, el amor divino de Dios permanece intacto. Mi Lucía hermosa, bendiciones. Cuando los vínculos terrenales fallan, porque sí, los vínculos fallan. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido traicionados por nuestra propia familia? ¿Cuántas veces esa persona a la que le decíamos es mi mejor amigo, mi mejor amiga, nos abrazan pero por detrás nos están traicionando? ¿Cuántas veces decimos es que este compañero de trabajo lo quiero como si fuera mi hermano, como si fuera mi amigo, o lo quiero como si fuera parte de mi familia? Y terminamos decepcionados porque los seres humanos tenemos la terrible tendencia de fallar, de errar. Y la gente se va. ¿Usted no ha notado que usted tiene un problema y todo el mundo se va? Parece que sus problemas ahuyentaran a las personas que juran estar para usted cuando todo va mal en su vida. Hay gente que tú has conocido que te dice: mira, yo voy a estar para ti, pero cuando te pasa algo grave, cuando te quedas sin dinero, cuando caes postrado en una cama, cuando tienes un problema que no tiene una solución humana, todo el mundo se va.
Todo el mundo corre. ¿Les ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Muchas veces. Hay gente que se enamora y promete cosas. Yo voy a estar para ti, yo doy mi vida por ti. Si a ti te hace falta algo, yo voy a estar ahí para ti. Promesas y promesas y promesas humanas. Pero ¿sabes qué te quiere decir Dios hoy a través de esta palabra? Aunque tu padre y tu madre te dejaren. ¿Y sabes por qué dice tu padre y tu madre? Porque precisamente Dios sabía en algún momento íbamos a estar solos, o por lo menos nos íbamos a sentir solos. Y pone el ejemplo preciso de padre y madre porque son los vínculos más cercanos. Es decir, no solamente tus amigos, te puede pasar también con tu familia, pero aún así cuando todos se vayan, yo te voy a recoger. Yo te abrazo. Con todo y eso que estás viviendo, yo estoy aquí. Porque los vínculos terrenales fallan. ¿Cuántas veces tú has recibido una promesa de gente que hoy en día ya no está ni siquiera en tu vida? Gente que te decía, yo voy a estar contigo en buenas y malas. Y precisamente llegaron las buenas y estaban ahí. Pero cuando llegaron las malas, se fueron. Y ese abandono humano marca nuestras vidas. Y esta historia de esta mujer, de Ana, es una historia que marca la memoria. El abandono de un padre que se marcha de su casa y el abandono emocional de una madre que nunca fue capaz ni siquiera de darle un abrazo. ¿Cuántos no están viviendo eso en estos momentos? Pero yo hoy quiero decirte en esta mañana, a ti que estás escuchando del otro lado, porque sé que no es casualidad que estés en esta mañana aquí. Yo quiero decirte en esta mañana, el abandono humano podrá marcar tu memoria. El abandono humano podrá marcar tu corazón. El abandono de tus padres, el abandono de tus amigos, el abandono de tus hermanos, el abandono de la gente que amas podrá marcar tu vida. Pero no determina tu destino. Y es aquí donde Dios entra a la escena. Y no llega como un sustituto tardío, porque Dios nunca llega tarde. Porque Él siempre ha estado presente en nuestras vidas, esperando ser reconocido como un Padre que te ama. Esperando ser reconocido como tu refugio, esperando ser reconocido como tu restaurador, aun cuando tu corazón se encuentre herido. Porque cuando se va alguien, tu corazón te duele, te hiere. Cuando alguien te da la espalda, cuando alguien te traiciona, duele y lloras. Yo también he estado ahí. Pero cuando todo se mueve, Dios permanece fiel. Cuando todos se van, Dios se acerca a ti. A Dios no le da miedo lo que tú estás viviendo. Y cuando el amor humano falla, familia, el amor divino del Señor nos sostiene. Yo no sé si habrá alguien que pueda creerlo en esta mañana, pero dígalo ahí, levante sus manos y diga: Señor, tú me sostienes. Se fue Pedrito, se fue fulanito, se fue sutanito, pero Señor, tú estás conmigo. Y que tú estés conmigo es lo único que yo necesito para seguir caminando. Todo se va a mover, todo va a pasar. La gente que hoy te dice que te ama, mañana puede decir que te odia. Esa misma gente que hoy te promete fidelidad es la misma que mañana más tarde te puede traicionar. Pero hay un amor diferente. Y es el amor de ese Padre grande, maravilloso, que hoy te abraza. Yo no sé quién necesita un abrazo en esta mañana, pero dígale al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. Tal vez no tuve una infancia fácil, tal vez papá se marchó, tal vez mamá me abandonó, pero tú sigues aquí. Y hoy entiendo que aun cuando todo aquello me marcó,
eso no determina el propósito que tú has trazado para mi vida. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Sienta su abrazo en esta mañana. No importa quién se haya ido de tu vida. Escucha bien esto en esta mañana. No importa quién se haya ido de tu vida. No importa quién no supo amarte como tú necesitabas que te amaran. Tu historia no termina en pérdida. Tu historia termina en un encuentro con Dios, con tu Padre, con tu Redentor, con el único amor que no falla. Padres que fallan, parejas que se alejan, amistades que cambian con el tiempo, hermanos que traicionan, líderes espirituales que te van a decepcionar. Incluso dentro de una congregación de comunidades de fe, podrás sentir el rechazo o la incomprensión de la gente. Pero hay una verdad radical que hoy Dios te está permitiendo escuchar. Dios está contigo. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad humana. Y su presencia no fluctúa según nuestras circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ama por emoción de momento. Porque Dios no te hace promesas que Él no puede cumplir. Dios te ama por naturaleza. ¿Y sabes dónde está nuestra certeza aun cuando el mundo se caiga? ¿Sabes dónde está nuestra plena confianza? No está en quienes permanecen a nuestro lado. No está en aquel o aquellos que te han dicho, yo doy mi vida por ti. Cuando tienes el primer problema, salen corriendo. Nuestra certeza no está en aquella gente que nos está repitiendo todo el tiempo que nos ama, pero cuando llega la hora de actuar parece que no nos amaran. Nuestra certeza debe estar en aquel que ha prometido nunca irse de nuestro lado. ¿Y cómo se llama ese? ¿Cómo se llama él? ¿Quién es él? Es nuestro Dios, nada más y nada menos. Porque cuando todos se van, Dios permanece. Cuando todos fallan, Dios se queda. Yo le voy a contar algo mío, algo personal en esta mañana. Porque no hay nada mejor que hablar y testificar de las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Martica, por esa rosita. Dios te bendiga. Cuando yo enfermé, yo quiero que usted escuche esto en esta mañana. Cuando yo enfermé, cuando el médico me dijo no tiene cura tu enfermedad y caí en una cama postrada, ninguna de las personas que decían ser mis amigos, ninguno de ellos, eran varios, nunca fueron a visitarme. Nunca recibí ni siquiera una llamada. Y a veces miro hacia atrás, miro hacia el pasado y digo, wow, Dios no abandona a los que ama. En mi corazón no hay resentimiento porque ellos no vinieron a visitarme. Pero lo entendí todo cuando en medio de mi proceso más difícil solo veía a Dios. Y fue ahí donde entendí que esas mismas personas que me decían, yo voy a estar contigo, si a ti te pasa algo, yo voy a estar ahí. Hubo alguien que una vez me hizo hasta una promesa. Dios te bendiga, Jorge.
Hubo alguien que una vez me hizo una promesa, me dijo, si algo te pasa, yo voy a estar ahí para ti. Y lo peor es que uno cree esas promesas. Y digo lo peor porque es que nuestra fe, nuestra certeza, nuestras convicciones no debe estar puesta en lo que una persona humanamente puede hacer por nosotros. Y yo le creía a esa persona, pero cuando llegó el momento difícil, yo miraba a mi alrededor y, ¿sabes? Solamente veía a la gente que Dios estaba usando para estar ahí conmigo. Mamá, papá, hermanos. Y solamente decía, Señor, gracias. Porque hasta este momento tú lo permitiste para revelarme realmente que solamente tú cumples tus promesas, que tú nunca me vas a abandonar. Los hombres fallan, las mujeres fallan, la familia falla, las parejas fallan. ¿Cuántas personas no han enfermado? Y aun cuando en el altar te preguntan en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Y dicen, sí, acepto. Pero con el pasar de los años ese sí acepto se ve destiñéndose. Y cuando llega el momento de enfermedad, el momento difícil, se nos olvida aquella promesa que hicimos en un lugar sagrado, delante de Dios. ¿Cuántas mujeres no son abandonadas en un proceso, en una etapa de cáncer? ¿Cuántos hombres no son abandonados en un momento de enfermedad? Y se olvida aquella promesa que se hizo una vez a una persona que amabas. Pero justo ahí es cuando Dios entra a la escena y te dice, aun cuando todos se han ido, aun cuando todos se marchan, aun cuando todos se pueden ir, yo sigo aquí para ti. Yo sigo aquí para ti. Y seguiré aquí para ti. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mira qué linda palabra. Dios sigue ahí. ¿Estás enfermo? Dios sigue ahí. ¿Estás cansado? Dios sigue ahí. ¿Estás atribulado? Dios sigue ahí. ¿Acabas de perder algo importante en tu vida? Dios sigue ahí. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que Él no se va a ir. Él no se va a ir. Y esto me lleva a otro verso bíblico. Isaías capítulo 49, verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mira qué bello es Dios. Si hay alguien que sabe hablar a nuestros corazones, es Dios, familia. Por eso es que vivimos tan enamorados de Él, porque sabe cómo hablar a nuestras vidas. Aun cuando nosotros ni siquiera entendemos, Dios sabe cómo hablar a nuestros corazones. Aunque te olvide ella, aunque te olvide tu madre, yo nunca me olvidaré de ti. Y a mí me da una confianza, a mí me da un fresquito saber que aun cuando el mundo me dé la espalda, se olviden de mí, no me tengan en cuenta, Dios no se ha olvidado de mí. ¿Y sabes cómo sé que Dios no se ha olvidado de mí? No porque yo esté esperando que Dios supla todas mis necesidades y crea solo en un Dios que me pueda hacer los milagros. ¿Sabes cómo sé yo que Dios no se ha olvidado de mí? Mírame, mírate. Mira esta oportunidad que Dios te está regalando para continuar. Mira lo bueno que ha sido Él.
que aún en medio de los abandonos que has vivido, Dios ha seguido ahí guiándote. Aún en medio del abandono de la niñez, aún cuando papá se fue, aún cuando mamá abandonó, aún cuando me traicionaron, Dios siempre usó a esas personas que tal vez ya hoy no están en mi vida para bendecirme con una oración. Me alejó de cualquier tipo de cosas que pudieran hacerme daño. Y hoy estamos aquí, familia. Hoy tú y yo somos un testimonio del amor y de la presencia de Dios actuando en nuestras vidas. Si tú y yo estamos hoy aquí es por puro amor de Dios. Porque seamos honestos. Yo quiero que veamos la historia de esta mujer nuevamente. Es una historia de vida que sorprende, es una historia de vida que toca el corazón. Ana empieza su historia diciendo: empezó mi vida y recuerdo con claridad el sonido de una maleta cerrándose de golpe. Papá se estaba yendo de mi casa. Tan solo tenía 7 añitos, familia, 7 años de edad. Por un momento entremos a esta historia. Un padre que se fue sin despedirse. Ni siquiera le importó si su hija estaba tan pequeña para dejarla a la deriva. Y ella dice: nadie me explicó nada, yo solamente escuchaba ese silencio incómodo de los adultos cuando no te quieren decir lo que está pasando. Una niña que creció en 1000 preguntas, en medio de 1000 preguntas, preguntas que nunca encontraron una respuesta concreta. Y esto no solo afectó ese punto de su vida, afectó sus relaciones personales en la infancia, en la escuela. Todo el tiempo observando desde lejos lo que los demás tenían y ella no. Y no conforme con todo esto, su propia madre la rechazaba. Una madre marcada por el abandono, por la amargura. Una madre distante. Y ella dice en su historia algo que me impacta completamente, familia. Para mí no habían abrazos. Para mí no habían palabras bonitas. Solamente exigencias, reproches, golpes, maltratos, largos días de indiferencia. Me ignoraban. Una niña de tan solo 7 años, familia. Y esto no se escapa de la realidad de muchos. Porque al igual que Ana, sé que hay muchos hombres y mujeres que han sido marcados por el abandono. Y hay un vacío grande. Hay un dolor grande que nada ni nadie puede llenar. Solamente Dios. Hasta que un día, en medio de todas las circunstancias que la vida le permitió, conoció a Dios. Y es lindo cuando vemos cómo una historia se parte en dos. Mi antes y mi después. ¿Y sabes por qué me centro en esta historia, en este testimonio de vida? Porque una niña que es abandonada, ignorada, con una madre distante y un padre que nunca estuvo presente, pudo haber caído en 1000 cosas. Pudo haber puesto su mirada en personas equivocadas. Pudo haber tenido relaciones fallidas que la pudieran llevar a otro tipo de cosas. Y ya usted me entiende. Y es aquí donde yo digo: Señor, de verdad que tú siempre estás con nosotros. Tal vez Ana pudo haber perdido su rumbo. Tal vez Ana pudo haber entrado a vicios. Pero había un propósito mayor para esta mujer. Y no fue sino hasta su adultez que conoció al Señor y empezó a reconocerlo como su Padre. Y sus vacíos empezaron a llenarse. Y es aquí donde me doy cuenta lo que dice Isaías, capítulo 49, verso 15. Yo nunca me olvidaré de ti. Sufriremos el abandono de personas que amamos.
Muy seguramente nos decepcionaremos en este caminar de muchas personas, hasta de esas que parecen buenas, que se ven buenas, pero realmente no lo son. O se equivocan, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero aún sabiendo todo esto, qué lindo es reconocer y edificar en esta mañana nuestras vidas entendiendo que aun cuando todo el mundo puede darnos la espalda, aun cuando los demás se equivoquen tratándonos, Dios está con nosotros. Hoy descansa en la certeza que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, aun cuando esa persona que te juró amor eterno en un altar se haya marchado, aun cuando ese amigo que considerabas tu hermano te haya traicionado, con todo Jehová te recogerá. Cuando usted tiene esa certeza, usted camina tranquilo. Porque reconocemos que sí. Ya es momento de dejar de apoyarnos. Ya es momento de dejar de creer en lo temporal, en lo temporal, familia. Todo este tiempo hemos creído en banalidades, en promesas que la gente ni siquiera alcanza a cumplir. Pero es momento de empezar a descansar en lo eterno. ¿Por qué normalmente le creemos a personas de carne y hueso como nosotros? Y ponemos todas nuestras expectativas y todos nuestros sueños, anhelos, hasta nuestras emociones en las promesas de personas que no sabemos si las van a cumplir. Pero cómo nos cuesta entender esta declaración espiritual, y es que Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas y que Él lo ha prometido, y si Él lo ha prometido, Él no lo va a incumplir. Porque Él no miente, familia. Las personas van a cambiar porque somos volátiles, maleables. Hoy estamos aquí, queremos una cosa y mañana ya no. Pero Dios permanece. Hay personas que te han prometido cosas y les has creído. Pero hoy Dios quiere recordarte, mira, yo permanezco. Y mis promesas no son como las que te han hecho allá afuera. Y muchas veces lo desechamos a Él, lo hacemos a un lado por creerle más a otras cosas que se marchan, a otras personas que saben cómo irse y no quedarse. Hoy yo quiero recordarte, cuando una puerta se cierra, Dios está ahí acompañándote. Cuando el corazón se quiebra, Dios está listo para sostenerte. Y nunca estamos verdaderamente solos cuando Dios está presente. Pero debemos empezar a reconocer que Él está ahí. ¿Cuántas veces terminamos una relación y decimos, ya yo me siento solo, me quiero morir, ya mi vida no tiene ningún sentido? Ofendemos a Dios. Porque Él sí está ahí. Él siempre ha estado ahí. Él nunca se ha marchado. Pero ¿cómo que ha estado ahí si yo no lo veo? Ese es el problema de los seres humanos. Y hasta no verlo, no creemos que está. Dios te bendiga. Gracias por esas rositas. Bendiciones, Luchito. Dios siempre ha estado. Nunca te ha abandonado. ¿Cómo así que siempre ha estado si yo no lo he visto? Dios te bendiga, Emilio. ¿Por qué crees que sigues de pie? ¿Por qué crees que sigues teniendo fuerzas que no sabes de dónde vienen? No es casualidad. Ha sido Dios todo este tiempo. Y muchas veces tenemos que vivir cosas. Porque es que no solamente te está pasando a ti, no solamente te ha pasado a ti. ¿Te acuerdas de José? Un hombre que sintió el rechazo de sus propios hermanos, pero que fue sostenido por un Dios de amor. Sus propios hermanos lo odiaron
y lo vendieron como esclavo, fingiendo su muerte delante de su padre. Hubo un abandono. Lo separaron de su familia siendo muy joven. Le tocó ser esclavo en una tierra que él no conocía. Lo llevaron a prisión injustamente y fue olvidado por aquellos que le prometieron ayudarle. Pero hay una verdad espiritual. Hay una frase hermosa que podemos encontrar en Génesis. Dios estaba con José. No había papá, no había mamá. Los hermanos lo odiaban. Estaba en un lugar que ni conocía. Pero Dios estaba con José. Yo no sé qué estarás tú viviendo hoy. No sé qué momento, qué circunstancia, situación adversa estés pasando en este momento. Y le has dicho, Señor, me he quedado sola. Todos se han ido, todos se han marchado y tal vez estoy como José, olvidado por aquellos que me han prometido ayudarme. Pero recuerda en esta mañana que Dios está contigo. Así como estuvo con José, Dios está contigo. Que eso te baste para vivir tranquilo, tranquila, confiada, confiado. Que te rechacen los demás allá afuera. El rechazo humano no va a cancelar la presencia de Dios ni el propósito de Dios en tu vida. ¿Se acuerdan de Agar? Desamparada en el desierto, pero fue vista por Dios. Fue expulsada con su hijo y quedó sin recursos en medio del desierto. Sin hogar, sin protección, sin futuro visible. ¿Te suena familiar? Pero Dios la encontró, le habló y envió su provisión. Y Agar llamó a Dios el Dios que me ve. Tal vez tú te podrás sentir invisible ante los ojos de las personas que están allá afuera. Pero Dios te está viendo. Y ese mismo Dios que te está viendo, aun cuando no tienes ni hogar, ni un rumbo, ni protección, ni un futuro esperanzador, es ese mismo Dios que te encuentra, habla a tu corazón y te provee. Esta historia me deja una enseñanza maravillosa. Tú podrás sentirte invisible para el mundo, pero nunca vas a ser invisible para el Dios de los cielos. Ese que te amó, ese que te hizo a su imagen y semejanza y ese que sigue interesado en conquistar tu corazón en esta mañana. Pero reconócelo como tu Padre. ¿Se acuerdan de David? Fue rechazado, fue perseguido, pero nunca Dios dejó de protegerlo. Fue ignorado por su propia familia. ¿Se acuerdan esa escena donde llega Samuel a ungir al próximo rey de Israel? Me da un poco de gracia esta historia. Llega Samuel a ungir al próximo rey de Israel y resulta que el padre de David tenía muchos hijos y eran fornidos, bien parecidos. Y cuando llega Samuel, Samuel escoge al más grandote, el mejor parecido. Y Dios le dice a Samuel, ese no es. Pregúntale si tiene más hijos. Y resulta que David andaba por allá cuidando las ovejitas de su papá. Fue ignorado por su propia familia. Y luego, no bastándole esto, el rey Saúl empezó a perseguirlo para matarlo. Y luego fue traicionado por gente cercana. También vivió un momento de abandono. No fue considerado por su propio padre entre sus hermanos. Vivió como fugitivo. Enemigos y traiciones eran el pan de cada día de este hombre. Pero aún así, escribió muchos salmos
declarando que Dios era su refugio, familia. ¿Sabes por qué? Porque David lo entendió todo. Que aun cuando en esta tierra no tengamos un lugar seguro, Dios siempre va a ser nuestro lugar seguro. Dios siempre va a ser nuestro refugio. No sé si alguien podrá entenderlo en esta mañana. Tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Es quien guía tu camino, lámpara a tus pies. Es tu roca firme, tu escudo, tu cuidador, tu ayudador, tu Padre, el ser que más te ama. No es ese que te promete cosas y luego no las cumple. Es Dios. ¿Se acuerdan de Elías? Gracias por esa rosita. Elías también se sintió solo, pero había algo. Dios estaba cerca de Elías. Elías sintió el deseo de rendirse, pero Dios lo alimentó y le habló con ternura y le mostró que no estaba solo. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero no significa que estamos solos. De pronto tú no ves a nadie a tu alrededor, pero Dios está ahí contigo. ¿Te acuerdas de Job? Lo perdió todo, pero nunca perdió a Dios. Perdió familia, perdió bienes, rebaños, salud. No había nadie para darle siquiera una palabra de aliento, un apoyo emocional. Los amigos lo acusaron, su esposa Mejor dicho, su esposa no comprendió el dolor. Y todo lo que tenía desapareció. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Job? Dios nunca lo dejó por fuera de su propósito, ni de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque Job lo entendió todo. Job sabía algo que a nosotros nos falta entender. Cuando todo se derrumba allá afuera, Dios sigue siendo mi fundamento. Que se caiga lo que se tenga que caer allá afuera, que yo sé dónde estoy parado. Yo sé dónde estoy de pie. Eso es depender de Dios. Eso es saber que Dios está conmigo. ¿Se acuerdan de Pablo de Tarso? Un hombre abandonado por personas, pero acompañado por Dios. En medio de sus momentos de persecución, todo el mundo lo juzgaba y muchos se apartaron de él. Pero un día declaró algo precioso. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo de Tarso entendió algo que nos falta entender a nosotros en esta época actual en la que estamos caminando con Dios. Y es que su presencia es más firme que el apoyo humano que nos puedan dar los demás. Jesús mismo tuvo una situación de abandono. Pero aun cuando ese abandono humano estuvo ahí, no anuló el plan divino. Fue traicionado por un discípulo, ¿se acuerdan? Fue negado por Pedro. Muchos seguidores se le retiraron apenas se dieron cuenta de que seguir a Cristo los iba a llevar a la muerte. Fue rechazado por muchos. Pero Jesús entendía lo que su Padre tenía para él. Jesús entendía que en el Padre iba a encontrar la mejor porción. El Padre nunca dejó de obrar, incluso en el momento más oscuro. ¿Sabes una cosa? Dios
puede estar obrando poderosamente, aun cuando todos se han ido, aun cuando todo se ha perdido, aun cuando no haya nadie ni siquiera para darte una palabra de esperanza. ¿Y sabes por qué te nombré cada una de estas historias? ¿Sabes por qué traje en esta mañana cada uno de estos personajes? Porque en cada una de estas historias hay un patrón espiritual claro que hoy estamos aprendiendo. Las personas te van a fallar. Las relaciones que tienes van a cambiar y tal vez se pueden ir. El apoyo humano se va a romper en algún momento, pero Dios permanece fiel. Yo no sé si habrá alguien escuchando esto en esta mañana. Las personas te van a fallar, aun cuando te han prometido, te han jurado. Las relaciones son volátiles, cambian porque somos maleables. Hoy estamos bien, mañana ya no. Hoy estamos felices, prometemos, mañana se nos olvida. El apoyo humano se va a romper, pero Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Y su presencia, la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en tu vida, José, la presencia de Dios en tu vida, Bárbara, Martica, Mavi, todo el que esté escuchando este hermoso mensaje, Yanitza, Ariana, Guadalupe. La presencia de Dios en nuestra vida es mayor que el abandono que hemos vivido de parte de las personas que amamos. Eso es Dios. Ese es Dios. Y qué lindo cuando podemos aprender esto. Algunos ya lo sabíamos, pero lo habíamos olvidado. Tu vida depende de Dios. Tú sigues aquí porque Dios ha estado contigo. Cuando todos se van, Dios permanece. Yo no sé quién necesitaba escuchar esto a esta hora de la mañana. Estamos empezando una nueva semana y ya muchos están decepcionados, destrozados, llorando. Y yo no te digo, niega lo que sientes, no, porque yo no te vengo a decir eso. Tú puedes llorar. Pero yo necesito que empieces a creer en esta palabra. Cuando todos se van, Dios permanece. No te asombres si esa persona que tanto decía amarte se va. Pero entiende a partir de hoy que tu vida no le pertenece a esa persona. Y que el que está contigo es más grande, incluso más grande que ese dolor. Yo sé que hay momentos en los que en la vida el silencio duele más que las palabras. Personas que te prometieron quedarse y se han alejado por tantas circunstancias. Gente que ha dicho, yo tengo una relación firme y luego se acaba, se rompe la relación. Porque eso pasa, familia. Y pasa más de lo que nosotros creemos. Yo sé que muchas veces te has tenido que ir de lugares que se sentían cómodos, que tú decías, es mi lugar seguro, es mi refugio, yo amo a esta persona. Pero hoy deja que el Señor entre a tu vida y te haga entender esta pregunta contundente a nuestras vidas. ¿Quién permanece cuando todo cambia? ¿Quién permanece cuando la situación cambia?
¿Quién permanece cuando hay un diagnóstico que te dice no tiene cura? ¿Quién permanece cuando la nevera está vacía? ¿Quién permanece cuando en el bolsillo no tienes ni una moneda? Y esta respuesta atraviesa toda la Biblia y todo el tiempo. Es una historia firme y constante. Dios permanece. Y no como una idea, porque a veces la gente dice, sí, bueno, Dios permanece, Dios está aquí, pero no cambia nada. No, Dios no es una idea. Tampoco es un consuelo temporal ahí como para sacarte del paso y que no te duela. Es una presencia real. Es una presencia activa, es una presencia fiel. No es un cuento. Es una realidad. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos hace falta que nos enseñen la diferencia entre el amor humano y la fidelidad de Dios. Que son dos cosas completamente distintas. Porque a veces pensamos que Dios actúa como actúan las personas. Déjame decirte algo, mira, el amor humano podrá ser muy sincero, pero es limitado. El amor humano se cansa. El amor humano se confunde. El amor humano se deja llevar por las emociones. Usted no ha visto o no ha conocido gente que hoy le promete algo mientras están riéndose a carcajadas y luego mañana ya no se acuerdan. Hay gente que te dice, yo te voy a ayudar a conseguir trabajo, no te preocupes. Y llega el día y no te contestan el teléfono. Hay gente que te dice, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Te ayudan una semana y luego se olvidan de ti. Y yo no vengo a decirte, guárdales resentimiento. No te voy a decir eso. Pero yo quiero que te des cuenta cómo funciona la humanidad y cómo funciona Dios. Porque tal vez Dios no te va a poner un mercado en la puerta de tu casa literalmente. Tal vez Dios no te va a llenar los bolsillos de dinero literalmente. Pero sí te va a dar las herramientas para que te levantes y entiendas que depende solamente de Él. Porque su fidelidad es distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, a sentir, a vivir. Porque a Dios no lo cambia un estado emocional. Si Dios te promete algo, lo cumple a su tiempo y conforme a su voluntad. Dios no se rompe por el tiempo. Es que hoy está lloviendo, no puedo ir a visitarte para darte apoyo. Dios está ahí si hay sol, si hay lluvia, si hay nieve, si es invierno, verano, otoño, primavera. Él está ahí siempre. Dios no te abandona cuando tienes un dolor físico, emocional. Y mucho menos se retira cuando tú le fallas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos acompaña, no solamente cuando la vida está en orden. Dios nos acompaña especialmente cuando todo parece perdido. ¿Cuánta gente no ha prometido estar contigo porque estás en las buenas? Porque todo parece tranquilo. Pero llega el momento difícil. Una vez escuchaba una frase de una persona y decía, ¿quieres saber quiénes son las personas que te aman? ¿Tú quieres saber cuáles son las personas que realmente se van a quedar contigo? Enférmate. Piérdelo todo. Cuánta verdad había en estas palabras. Quédese sin nada. Y se va a dar cuenta cuántas personas le escriben un mensaje por lo menos para darle ánimo. Son pocos. Los podemos contar con una mano. Usted queda postrado en una cama y va a saber realmente cuáles son las personas que lo aman de verdad. Pero lo que sí le puedo decir en esta mañana es que sí hay alguien que nunca se va. Hay alguien al que no le da miedo, ni se asusta por nuestras tormentas, ni mucho menos por nuestros momentos de crisis.
Porque Dios tiene una característica especial, familia. Una característica que revela su amor inagotable. ¿Sabes cuál es? Que Él te acompaña, especialmente cuando todo parece perdido. Amor, amor real. No palabritas, ni cartitas, ni postales. En estos días se celebraba San Valentín, ¿no? El sábado, si no estoy mal, el domingo, no me acuerdo. Y yo veía cómo mucha gente se daba flores, globos, cenas, y se ve lindo. Y yo meditaba en esto y le decía al Señor, Señor, qué raros somos los seres humanos. Y tú dirás, pero ¿por qué raros? No sé si a ustedes les pasa, pero yo medito en todas las cosas que veo. Y hablo con Dios también de las cosas que veo. Le decía, Señor, qué raros somos los seres humanos. Creemos todo lo que nos dicen y nos dejamos vislumbrar de las cosas que podemos ver. Y confiamos en las promesas que nos hacen. Pero qué difícil nos es entender que tú eres nuestro único amor real. El único que no se va, el único que no nos abandona, el único que no suelta nuestra mano. Yo digo, no está mal que usted sorprenda a su pareja, no está mal